Creo que, creo que lo más importante es que todos estemos alineados con las guías y los estándares internacionales para poder seguir mejorando, seguir haciendo un mejor país como negocio y como grupo. Y bueno, aprecio mucho que saquen de su tiempo. Hoy les va a presentar el capitán Alejandro Chilemi. Generis lo va a introducir, pero personalmente quiero decirles que es un gran amigo mío. Trabajó conmigo en los tiempos de ExxonMobil, fue quien nos ayudó a alinear todo el tema de las barcazas alrededor de América cuando estábamos haciendo el double hull. Así que pasamos muchas transiciones juntos. Sé que va a ser de mucho apoyo y conocimiento para nosotros, así que espero que puedan recibir algo interesante de esta charla con el capitán chileno. Adelante, Yanelis. Bueno, para continuar, le damos la más cordial bienvenida a los agremiados de la Cámara Marítima de Panamá. También tenemos invitados de la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá y también de la Comisión Marítima y Logística de APD, a los cuales le damos la más cordial bienvenida. Para iniciar, recordamos el tema de hoy, que son los beneficios en el uso del programa CIRE, que es Ship Inspection Report Program, de el Oil Company International at Marine Forum, para el mejoramiento continuo de la flota de barcazas. En el día de hoy, eso va a ser dictado por el capitán Alejandro Chilemi, que es capitán de ultramar e inspector CIRE del año 2001 al año 2017. Tiene 40 años dedicado a la industria marítima. Es manager regional de barcazas y buques costeros de ExxonMobil. Fue durante los años 2003 al 2013, especializándose en Bidding and Marine Quality Assurance, con asignaciones en la Unión Europea y Estados Unidos. Fundador y chairman del OCIMF, South and Central American Berge Committee, desde el año 2008 al 2017. Actualmente se desempeña como consultor ejecutivo de la presidencia del National Shipping S.A. Lo dejamos, capitán Chilemi, con su audiencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Generis. Gracias, Cars. Sí, precisamente fueron durante esos años de ExxonMobil donde tuve la oportunidad de vincularme primero profesionalmente con Cars, y después haber también forjado una linda amistad que hoy lleva ya casi 20 años. Así que bueno, gracias, Cars, por darme esta oportunidad de poder estar ahí en Panamá, aunque sea virtualmente. Y bueno, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Así que bueno, ahora voy a pasar a la presentación de la temática que hoy nos convoca. Decime, Yaneri, si voy bien. ¿Ve bien? Sí, perfecto, vemos la presentación. Bueno, a medida que yo vaya hablando, si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, siéntanse libres de hacerla o de por ahí poner en el chat, y a lo mejor Generis me la acerca, o si no, sobre el final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas que con todo gusto, si puedo y está a mi alcance, trataré de aclararlas. Bueno, como se había introducido, estamos hablando del sistema de inspecciones OSINF aplicado a barcazas. Vamos a hablar un poco sobre qué es OSINF, qué es el CIRE, qué es el VIRE. Son estas palabras, estas siglas que por ahí se tratan día a día, pero no se sabe muy bien qué significan o para qué es o para qué fueron creadas. Las inspecciones de barcazas, un poco las generalidades. El vetting, que todo el mundo también ya habla del vetting, pero un poco bien en forma resumida qué es lo que significa. Y también esto es algo muy, muy subjetivo, cómo hacer para que después de inspeccionar un barco y después de inspeccionar otro, cómo puedo hacer para comparar cuál de los dos estuvo mejor o cuál de los dos técnicamente está en mejores condiciones para tomar una decisión de qué buque elijo, ¿no? Así que ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre OSINF, el Oil Company International Marine Forum, que como lo dice ahí el escrito, es el Foro Internacional de Compañías Petroleras,
Se constituyó en abril del 70 en respuesta a la creciente preocupación pública por la contaminación marina, especialmente por el petróleo. En los 50 años transcurridos desde entonces, el OSINF ha crecido hasta convertirse en una de las principales autoridades en materia de seguridad para la industria marítima mundial, y hoy cuenta con más de 100 empresas miembros, y también tiene estado de consultor para la Organización Marítima Internacional. En definitiva, OSINF nace como, es decir, hubieron incidentes, sobre todo de derrames importantes, allá por los años 60 y largos. El Torrey Canyon fue uno de los más famosos de esa época, y a medida que ocurrían esos incidentes salía alguna empresa petrolera importante a decir, bueno, de ahora en más tenemos que tomar esta medida. Y después había otro incidente y había otra que decía, pero tenemos que tomar esta otra. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa si nos unimos para hablar en nombre de la industria y no en forma individual? Y es así como nace OSINF, formado por las grandes oil majors, que se denominan, y inicialmente fueron ExxonMobil, Chevron, Shell, Texaco, y no quiero olvidarme ninguna, pero hoy por hoy estamos hablando de que dentro de esas compañías petroleras hay más de 100 miembros que conforman este foro marítimo, que tiene una relevancia mundial importantísima, porque hoy por hoy los buques, para que puedan hacer trading internacional, tienen que tener una inspección OSINF publicada no menor a 6 meses de edad. Así que, si bien esto es una recomendación de la industria, a la hora de hacer negocios es algo totalmente compulsivo. Uno no puede, ya cualquiera quiera contratar un barco, no existe en el mercado internacional si no tiene una inspección CIRE publicada. Así que, un poco siguiendo hablando sobre el Foro Internacional de Compañías Petroleras, no solamente se trata de inspecciones, y ahora le voy a decir más en detalle qué es lo que abarca. Obviamente, no estás en modo presentación, para que sepas. Estás en modo... Estamos viendo la presentación, pero no está pantalla completa, está solo el recuadro. Yo sí estoy en pantalla completa. Ah, ¿sí? Ay, sí. Un new share. No, estaba en share, lo vemos bien, pero donde dice en el PowerPoint, donde se pone como proyectar, así te sale la pantalla entera. Qué pena, porque, bueno, si esto ya lo... perdón, ¿en qué sector? Pues yo tengo... el mismo PowerPoint, Sí. solo ponlo en presentación. Como No, claro, yo lo tengo, o sea, me ocupa toda la pantalla. A ver, espere que voy de nuevo. Presentación con diapositivas. Ajá, ese para ver. Y ahí sale. ¿Cómo se ve ahí? Lo veo, pero lo veo en la pantalla de la computadora. Lo veo con la... Ok. Es que se ve como en la pantalla de edición, no en la de proyección. Abajo hay una pantallita como si fuera de televisión a mano derecha. No, correcto. Es esa la que tengo, es la que oprimo, y todo el panel de mi computadora, toda la pantalla abarca la presentación. O sea que, no sé por qué me sale acá. Pero qué pena, no, esto... no te preocupes. Yaneris, ¿alguna sugerencia? Yaneris, ¿tú la puedes presentar? Sí, yo la voy a poner acá. Pare de compartir pantalla. O sea, yo dejo de compartir. Sí. Para compartirla yo. A ver. Perfecto. Ahora sí. Listo. Ok. Bueno, perfecto. Y les decía, como último tema, una forma subjetiva, y esto no es una palabra
digamos que es absoluta. Cada empresa de betting o cada área de betting de las distintas empresas petroleras hacen su propio scoring, ¿no? Esta es una forma que podría ser utilizada por cualquiera de ellas. Si puedes avanzar, Janeris. ¿Puedes pasar las dos siguientes? Ahí, y la otra. Ahí está. Buenos días, Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días a todos, buenos días, Capitán Chilemi, qué gusto verlo. Bueno. De veras que sí. Hablamos mucho de su formación, sé que va a ser de provecho para todos. Saludos a Bien, todos. bárbaro, Lourdes. Bueno, Janeris, ahí, bueno, si querés seguir avanzando, como yo a medida que voy hablando se van a ir resaltando los cuadritos. Está el Bars Inspection Report Program, ese es uno de los sectores de OSINF que está dedicado a almacenar una base de datos, es una base de datos con inspecciones de barcaza de todo el mundo. Después, el otro importante, y que fue el nacimiento prácticamente de este sistema de barcaza, es el CIRE, que es un poco la hermana mayor del VIRE, ¿no? Y por eso el CIRE es el Ship Inspection Report Exchange, que es así como nace todo el sistema de inspecciones. ¿Y cómo nace esto? Es decir, antiguamente una barcaza, un barco, lo quería trabajar por una terminal de decir, no sé, de ExxonMobil, y le mandaban a un inspector y lo inspeccionaban. Y esa información quedaba confidencial entre ExxonMobil y el operador técnico, ¿no? Cuando hablo de operador técnico es lo que se dice armador también, que, o sea, quien hace la operación técnica del buque en el día a día, su procedimiento, el entrenamiento de la gente, la operación. Entonces, después a la otra semana tenía que operar para Chevron, y Chevron iba y le mandaba un inspector. Y así podía pasar el año donde una barcaza, un barco, por ahí tenía más de 10 inspecciones, creando un gran desgaste y digamos, un desaprovechamiento de recursos que no tuvo sentido, y que realmente esto se simplificó con el advenimiento de este sistema, que simplemente es intercambiar esa información a nivel mundial. ¿Quiénes pueden ver esa información? Todos aquellos que son miembros de OSINF o que tienen la posibilidad, con algún permiso que les da OSINF, para poder verlas, como son organismos tipo Coast Guard, autoridades marítimas, y también algunos que se suscriben como recipient members. Como ven ahí en el recuadro de abajo, también está el Management Self-Assessment, que esta es una de las grandes áreas que tiene OSINF también, que da la posibilidad a todos los armadores de autoevaluar su gestión en función del International Safety Management Code, o sea, el Código Internacional de Seguridad. Entonces, cada armador puede decir, mi operación está en este estado, está en este escalón. Después van a venir quizás las mismas petroleras que van a ir a evaluar si realmente esa autoevaluación está bien hecha o no. Pero de eso se trata el Management Self-Assessment. Arriba a la derecha van a ver el Marine Terminal Inspection Information System, que este es también un sistema voluntario de publicar en esta base de datos técnicos de una terminal. Así, en paralelo con lo que es el CIRE y el VIRE, se generó ahora unos 5 años todo lo mismo para buques offshore, ya que los suppliers también fueron ingresados a esta base de datos OSINF. Están las políticas y procedimientos, recomendaciones de la industria, que es otra de las grandes áreas de OSINF, y ahí donde dice CIRE 2.0 lo puse en punteado. ¿Por qué? Porque es lo nuevo que se viene. Ya alcanzar los estándares actuales no es una tarea fácil, pero bueno, la industria internacional cada vez se exige más, y están sacando el CIRE 2.0, que a finales de este año ya va a estar aplicado. Es todo un sistema de inspección nuevo, muchísimo más complejo, y que realmente empieza a tener mucha importancia el factor humano, y
pierde la objetividad que antes tenía el inspector. Antes el inspector solamente era sacado como una especie de fotografía del barco en el momento de la inspección. Y con este CIRE 2.0 no solamente va a tener que sacar una fotografía, sino que también va a tener que dar su opinión. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Estoy escuchando un eco atrás, no sé si a alguien le quedó el micrófono prendido. Si querés puedes seguir a la siguiente, Generis. Capitán, una pregunta. Con el CIRE 2.0, como habla de que se pierde un poco pues, el aporte del inspector en el mismo sistema, obviamente a su criterio, ¿qué bondades puede tener ese CIRE 2.0 contra pues, el comentario que usted, o la opinión que ha podido proporcionar? Mira, hoy por hoy no es subjetivo, es totalmente objetivo. Hasta ahora, ¿no? El inspector va y mira, algo está roto, se puede observar, la cubierta está oxidada. Ok. Con el CIRE 2.0 va a preguntar por qué está oxidada. Y también, y por ahí le dicen, y bueno, porque no me han mandado los recursos suficientes o porque hubo mucho mal tiempo. Ah, bien. ¿Y cómo es que hacen ustedes ese trabajo cuando hay mal tiempo? Es decir, empieza a repreguntar, a profundizar mucho más el inspector en lo que es el día a día del barco. Y le puede llegar a preguntar porque antes, por ejemplo, un inspector, yo cuando digo antes, hoy el inspector pregunta, ¿tienen procedimientos para hacer, no sé, espacios confinados? Sí. Y puede preguntar, bueno, ¿qué hacen cuando entran a un espacio confinado? Bueno, hacemos un permiso, llevamos tal equipo. Ahora va a preguntar, ¿a dónde tienen ese procedimiento? A ver, tráiganmelo. ¿Cuándo le dieron entrenamiento? ¿Hace cuánto que no le dan entrenamiento? O sea, cada vez es meterse más adentro de la misma empresa. Es realmente, ISA también va a tener el tema factor humano. Es decir, ¿estás cansado hoy el día de la inspección? ¿Por qué estás cansado? ¿No dormiste bien? ¿No tenés las horas de descanso al día? A ver, contame bien cómo fue tu día de ayer. Es decir, es mucho más profundo. Yo por mi lado digo, es un poquito ingrato, ¿no? Después de 2 años de pandemia, y esto me hago cargo de lo que digo, donde, porque yo hoy por hoy trabajo en una empresa operadora de barcos, donde esta pandemia nos ha afectado mucho, el hecho de poder de dejar ir a bordo, o sea, la psiquis de los tripulantes mismos cambió, al principio estaba más enfocado en cuidar de su gente, y que de llevar la operación, o sea que había que estarle muy encima, pero en forma virtual. A mi entender, los estándares bajaron. Este debería ser digamos, un momento de poder volver a recuperar esos estándares que teníamos hace 2 años, pero la industria dice, no, no solo eso, sino estamos en condiciones de dar un escalón más arriba. Así que se espera inclusive, y esto se va a alargar a final en el último Q de este año, que las cantidades de observaciones hasta se pueden llegar a quintuplicar, hasta que todos entren en fase y entiendan bien esto de qué se trata, porque digamos, el examen a rendir en una inspección va a ser muchísimo más difícil. Esa es la realidad de lo que se viene con este CIRE 2.0. Ahora, tenemos, en el mundo de las barcazas, tenemos una ventaja, siempre corre por atrás. O sea, todo arranca primero con los buques de navegación oceánica, con el CIRE, y luego a los 2, 3, 4, 5 años recién arranca con las barcazas. Así que hay tiempo como para entenderlo y empezar a adaptarse a eso. No sé si hay que estar conforme con la respuesta, Lourdes. Hay tiempo de prepararnos y para hacerlo bien. Gracias, capitán. Hay tiempo. Bueno, ahora sí, Janet, si podemos seguir. Bueno, y acá es un poco cómo OSINF
en forma gráfica, uno puede ver cómo han disminuido la cantidad de derrames mayores a 700 toneladas con el correr de las décadas, ¿no? OSINF empieza en el año 70 con todas sus medidas y recomendaciones, y en esa época, en esa primer década, estamos hablando de casi 25 derrames por año mayores a 700 toneladas. Y así fue descendiendo, y en la década anterior, de la 2010 al 2019, bajó a 1.8 derrames mayores a 700 toneladas por año, ¿no? Entonces, es bien gráfica los beneficios que le ha dado digamos, al medio ambiente marítimo y a la industria la aplicación de todas estas recomendaciones. Que, como digo, si es una simple recomendación, alguno la puede tomar o dejar. Ahora, cuando esto se convierte en condición de negocio, ya todo aquel que quiera hacer negocio en el mundo marítimo tiene que agarrarse de esto, si no queda afuera, totalmente afuera. ¿Puedes avanzar, Yanelis? En fin, bueno, ahí con el tema de inspecciones, un poco les voy a hablar de muy superficialmente sobre el cuestionario, de qué se trata, más o menos el día de la inspección, cómo será ese día, cómo se hace submitiendo el reporte, o sea, cómo eso que ve el inspector se convierte en un reporte que después es publicado en una vidriera que se llama OSINF, que la puede ver todo aquel que es miembro, y después cómo el dueño del barco tiene que responder ese reporte, qué es lo que ocurre para que eso realmente se transforme en un reporte visible, ¿no? Ahora sí, Jenere, si puedes seguir. El cuestionario, bueno, ahí dice que son 22 variantes del cuestionario. ¿A qué se refiere? No es que yo, como dueño de una barcaza, elijo el cuestionario con el que quiero que me inspeccione, no. El mismo inspector, en función de la barcaza que va a inspeccionar, va seleccionando el cuestionario que le corresponde. O sea, si es una barcaza quimiquera, si es gasera, si es petrolera, si es un remolcador por tiro, si es un remolcador de empuje, si es una barcaza no propulsada, quimiquera, gasera, o si es una embarcación de cargo, que llevan carga empacada, en fin. Hay 22 variantes, cada uno se adapta especialmente para el tipo de embarcación a que se va a inspeccionar. Aproximadamente unas 300 preguntas. Cada pregunta a su vez tiene una subpregunta. Si puedes avanzar. Yaneli, si puedes avanzar un poquito más. Y en cuanto a esto, es decir, las preguntas tienen 4 respuestas posibles, ¿no? El inspector en cada cuestionario cada pregunta la puede responder sí, la puede responder no, la puede responder no aplica, si no corresponde a ese tipo de barco, o especialmente a ese tipo de barcaza que está viendo, o si no fue vista, not seen. Si en la respuesta, por ejemplo, a veces una pregunta son bastante abarcativas y incluyen muchas subpreguntas, y de todas esas preguntas y subpreguntas todo es positivo, excepto un pedacito, el inspector la tiene que responder como no, y tiene que aclarar por qué está poniendo un no. Y a su vez también en comentarios puede llegar a aclarar por qué hay cosas buenas que también ve, ¿no? Ahora, avanza un poquito más, Yanelis. Y quédate ahí. Bueno, ahí está la respuesta. Adivinen a qué respuestas prestan atención las oil major. A los no. ¿Por qué es eso? Porque es lo que nos los expone. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que esta es una información que se va a convertir pública y que va a definir quien lo evalúe a ese barco, si lo van a aprobar o no lo van a aprobar. Y si ese barco tiene después una consecuencia, esto puede ser un incidente, una colisión que trae daños al medio ambiente o a las personas o a las cosas, van a ir contra la empresa que aprobó ese barco y
y le van a pedir explicaciones del por qué aprobó ese barco, a pesar de tener esos no ahí indicados. Esto ha ocurrido con el Erika, con el Prestige, donde grandes popes, digamos, de las empresas petroleras han tenido que ir a dar explicaciones a la Corte de París, a decir por qué en su momento le dijeron que sí al Erika, por qué le dijeron sí al Prestige, y después terminó quebrándose en dos, dañando todo el petróleo, perdón, dañando todas las costas y la biología de toda la parte del Golfo de Vizcaya, de Normandía ¿cómo se llama? Y de Francia. En fin, o sea, todo esto se hace un poco para preservar lo que se llama una especie de due diligence, pero bastante profundo, y para también quedar cubierto ante la mirada de los otros, ante la mirada del público, ante la mirada de los medios, que hoy por hoy tiene muchísima, muchísima relevancia. Yaneris. Avanza un poquito más. En cuanto al cuestionario, tiene 13 capítulos, como pueden ver ahí. La mayoría aplica casi todos los tipos de barcazas, excepto algunos. El primero son características particulares de cada barcaza, datos técnicos, nombre del armador, cuándo fue construido, si tiene sociedad de clasificación, en fin. El capítulo 2 es todo certificación y documentación. El 3 es relacionado a la gestión de la tripulación. El 4, navegación y elementos de comunicación, todo equipamiento. La gestión de seguridad es el 5. La gestión de cómo prevenir la polución es el 6. Estructura es el 7, esto es referido a la calidad estructural del barco, en qué condiciones está el fierro. El 8 es manipuleo de la carga. El 9 relacionado con amarre. El 10 es bien específico para buques remolcadores empujadores o remolcadores por tiro. O sea, obviamente cuando se elige una variedad de inspeccionar de una barcaza autopropulsado, este capítulo no sale. El capítulo 11 es sala de máquinas. El 12 es general appearance, o sea, apariencia del barco. ¿Y qué quiere decir con apariencia? Esto está directamente, ¿cómo se lo ven los medios? Si este barco tiene un incidente. Apunta directamente a eso. O sea, si está bien pintado, si no está oxidado, si no está chocado. No es lo mismo un buque todo oxidado hundiéndose que uno que está impecable y que se está hundiendo. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero este es el impacto que generan los medios, esa apariencia, para decir cómo, porque la gente, aunque no sepa mucho, opina después y los periodistas ni les cuentan. Así que bueno, y la tercera es sobre carga empacada, que es todo lo que se transporta en tambores, lo que se transporta a veces en esos isotanks. Son embarcaciones, podría decirse, de carga general, que no son embarcaciones tanque, pero que sí que pueden transportar productos combustibles o aceite en barcazas con este tipo de facilidades. Y entonces este capítulo apunta precisamente a qué preguntas se aplican a ese tipo de embarcaciones. Adelante, Yanelis. Bien, el día de la inspección. No hay un tiempo establecido como en el CIRE, como decíamos que el CIRE para los buques grandes, los oceánicos, se dice que la inspección no puede durar menos, no se dice, es obligatorio. La inspección no puede durar menos de 8 horas ni más de 10. Eso es a rajatabla. Y en cambio, puede seguir avanzando, Yaneris, para los remolcadores, para el mundo vire, para el mundo de la barcaza, no está establecido, pero se puede interpretar que un remolcador lleva aproximadamente 5 horas, una barcaza no propulsada 1 hora y media, y las autopropulsadas unas 6 horas, porque es una combinación de un remolcador más una barcaza no propulsada. Es decir, pero esto, digamos, no es taxativo, es decir, puede un inspector tardar más o tardar menos.
se puede servir como una guía, quizás para hasta llamarle a la inspección a algún inspector que por ahí se queda 14 horas mirando una barcaza, así todo, ya le digo, no es algo esto establecido que uno le puede exigir al inspector, no te podés quedar más de tanto tiempo. Obviamente, cuando un inspector más tiempo se queda, más cosas va a encontrar, eso no hay duda. Por eso es que más o menos se están trabajando algunos tiempos sugeridos. El recorrido sugerido, o sea, el inspector va a empezar ya desde que está viniendo del puente, desde el muelle, ahí ya lo está viendo el barco, está viendo las amarras, está viendo el acceso, está viendo si hay gente en el portalón para recibirlo, en fin, ahí ya se va dando una idea, mira todo el casco, si tiene los calados bien pintados, si la marca de franjobordo también está bien pintada, es decir, ahí ya se va dando una idea de cómo está todo eso, porque lo va a tener que escribir. Lo que hace es pedir ir al camarote del capitán o a la oficina para reunirse con los oficiales, y ahí, en esa reunión, va a decirle el orden en el que se va a llevar la inspección. Como segundo va a revisar la documentación, ahí en el camarote del capitán o en la oficina, o si el barco es muy chiquito y no dispone de esos lugares, algún lugar se encontrará donde se le podrá mostrar toda esta documentación al inspector. Luego se dirigirá al puente. En el puente de navegación probará lo que se puede en ese momento. Radares, si está indicando bien el girocompás, pedirá si tiene una luz Aldis, si se puede hacer prueba de la alarma, a veces se puede, a veces no, depende, hay terminales que no lo permiten, por ahí el buque está fondeado y sí la puede hacer las pruebas, en fin, va a tratar de probar todo lo reglamentariamente posible en el puente de navegación, y también va a mirar registros de cómo estuvieron funcionando esos equipos en el libro de navegación o en los libros individuales que tienen cada equipamiento. Luego de ahí se va a dirigir al exterior. Normalmente sale al puente, se va al puente volante, a Monkey Island, que así se le llama también en inglés, y empieza a hacer un recorrido. Es conveniente, es hasta yo diría obligatorio como defensa para el armador mismo, que siempre el inspector tenga al lado un representante del armador, sea alguien, el superintendente o el capitán o un oficial. Al inspector no se lo puede dejar solo, siempre hay que ir acompañándolo. En el exterior de la acomodación va a ver la cubierta de carga, va a ver el manifold, se va a ir a la proa, va a ver los pañoles, va a ver si está todo ordenado, si no hay pérdidas, el estado de conservación, los manómetros indican lo que tiene que indicar, si los que tienen que estar en cero presión están en cero presión o están marcando otra indicación, en fin. Ahí los inspectores son bastante avesados en detectar este tipo de diferencia con lo normal y establecido. Y todo esto después lo va a volcar en el reporte. Sí es obligatorio que el inspector, cada vez que vea algo que él entienda que lo va a terminar poniendo en el reporte, se lo tiene que indicar en el lugar a la persona que lo está acompañando. Eso es a los efectos de que se entienda bien la observación o el armador sepa qué es lo que tiene que responder cuando ve esa observación. Luego se va a ir al cuarto de control de carga para ver cómo funcionan las bombas, los indicadores, va a probar alarmas de alto nivel, si ahí tienen los indicadores y funcionan correctamente. Luego se va a dirigir a la sala de máquinas y una vez que hace todo eso, va a ser la reunión de cierre. En esa reunión de cierre, él le va a ir listando punto a punto todo lo que observó. Este recorrido que yo sugerí, no es que yo lo sugiero, OSINF lo sugiere, pero puede ser totalmente alterado al pedido del armador, al pedido del capitán. Porque vamos a suponer que es momento de ir a la cubierta, pero en ese momento el buque está topofeando los tanques, entonces es un momento como de mucha tensión, el bombero y el oficial tienen que prestar mucha atención, entonces el inspector se tiene que amoldar a las necesidades del barco y decir, ok, no vemos esto ahora, me quedo con usted capitán,
lo espera un rato o vemos documentación, en fin. El inspector nunca tiene que ser un factor de inseguridad a bordo. Y eso es algo que los inspectores tienen en cuenta, pero a veces por ahí no lo atienden o lo descuidan, y es ahí donde el capitán, de muy buena modo y de manera educada, se lo tiene que hacer saber, porque obviamente siempre la seguridad del buque es primordial y nunca una inspección tiene que ir en contra de eso. Y en la reunión de cierre, como les decía, va a ir ítem por ítem el inspector diciéndole, bueno, esto es lo que observé, esto es lo que observé en la cubierta, esto es lo que observé en el puente, y si el capitán o el oficial o el primer oficial que esté presente tiene algo para descargar, hacer algún comentario al respecto, el inspector se ve obligado de ponerlo en el reporte. Como ahí yo puse un ejemplo. El inspector observa que un radar está fuera de servicio. Entonces el capitán le puede mostrar que ya se hizo la solicitud de servicio y vamos a suponer que el día anterior dejó de funcionar y bueno, pero que ya está en camino. O sea, eso es una indicación de que la gestión está en marcha. Obviamente que los equipos se pueden romper, son fierros, los fierros se rompen, pero una cosa es que esté roto hace 5 años, 3 años, y nadie lo registró ni hizo el pedido, o a decir, sí, estamos conscientes de eso, hicimos una evaluación de riesgo, se hizo la solicitud, y el armador ya próximamente, o ya nos está dando la respuesta de que el día de mañana o la semana que viene está viniendo un service para arreglarlo. En fin, todo ese tipo de descargo que el capitán o el superintendente puede hacer en la reunión de cierre, el inspector está obligado a escribirlo en el reporte. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que este reporte, lo que escribe el inspector y la respuesta que después el operador va a dar, es lo que le sirve a un vetter, a quien inspecciona y evalúa el barco, que está sentado a lo mejor en una sillita en Londres, en Bombay o en Houston, para tener una idea del barco y decir si este buque lo apruebo o este buque no lo apruebo. O sea, cuanto mayor información pueda haber ahí, mayor será la facilidad que tenga un barco de ser evaluado positivamente o negativamente. Así que bueno, si no tienen ninguna preguntita, avanzamos con la siguiente. Bueno, ahí te voy a pedir de a poquito que vayas avanzando. ¿Sí? Sumitiendo el reporte, ¿qué significa sumitiendo? O sea, el reporte, el inspector, listo, ya estuvo a bordo, y lo inspeccionó. ¿Cómo esto que el inspector escribió hasta ahora en un papelito se va a transformar en un reporte electrónico? Una vez que se va el inspector, se va a su hotel, o por ahí se va a su domicilio, depende de dónde vive el inspector y a dónde sea la inspección, y se lo pone a escribir en una plataforma, en una aplicación que tiene de OSINT. Ahí sí puede seguir avanzando. Entonces, ahí lo va creando, sigue avanzando. Ahí si querés podés seguir avanzando y va a ser más fácil. Entonces lo exporta a Internet directamente, y eso, acá está el ejemplo de IMT, que es la subsidiaria de ExxonMobil, que se encarga de los betting de barcos, pero bueno, cada petrolera tendrá su casilla. Y el vetter sumite el reporte dentro de un sitio de OSINT que se llama Pendinaria. Hasta ese momento, nadie lo vio al reporte, excepto, en este caso, ExxonMobil, el inspector y lo que sabe el operador, que le dejó. A veces algunos inspectores dejan escrito las observaciones, algunos otros inspectores no. No es capricho del inspector, a veces es mandato de la misma empresa que le ordena la inspección. Pero en definitiva, hasta ese momento, como les decía, la inspección, más que inspección, sino lo que vio el inspector, está en una pendinaria. No lo vio nadie más hasta ese momento. Podés seguir avanzando. Entonces ahí viene lo que se llama el proceso del reporte. Entonces el vetter, o sea, la persona que hace el vetting, empieza a procesar el reporte. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va haciendo internamente, lo va viendo al reporte, verifica que los comentarios del inspector sean adecuados, porque si no son así, o si no entiende bien lo que el inspector escribió, por ahí le puede pedir que lo corrija o que lo exprese de otro modo. Y sigue avanzando, por favor.
y es ahí, una vez que lo procesa, se lo envía 2 archivos al operador. Uno es con el reporte OSINF en sí, y el otro es con un código, que ese es el código que le va a servir al operador para poder ingresar a la base de datos de OSINF y explicar cómo va a solucionar todos los, entre comillas, problemas o negatividades que el inspector observó en la inspección. El día que el vetter, o sea, que la oil major le envía al operador esta información, se lo llama día 1. A partir de ahí hay 14 días para contestar. O sea, el armador, el operador técnico, tiene 14 días para ingresar comentarios en OSINF. Si puedes cliquear la flechita que está abajo, Generis. Bien. Entonces ahí se da, dándole clic, por favor. Entonces, ¿cuándo este reporte se hace visible para el mundo? Cuando el operador técnico ingresa sus comentarios, vamos a suponer que... Adelante. Pensé que estaban haciendo alguna consulta. No, Charlie Gill, por favor, cierra el micrófono. Entonces, como les decía, vamos a suponer que ayer se recibió el reporte y ustedes ya, porque esto no es tan automático, el inspector hace la inspección y por ahí recién la oil major les va a mandar el reporte a ustedes a los 2-3 días, porque recuerden que el inspector tiene que llegar a su casa o a veces viajar, llegar a su domicilio, escribir el reporte va a la oil major y la oil major la tiene que procesar y recién ahí se lo envía. Así que normalmente hay entre 2 o 3 días hasta que ustedes reciben a lo que se llama ese reporte. Si ayer lo recibieron y hoy contestan, automáticamente hoy se publica el reporte. Pero así tienen 14 días para responder. Mi consejo es siempre tomarse todo el tiempo posible para dar una respuesta sólida que convenza al vetter. Es decir, si vamos a suponer que pasado el día 14, el operador, el armador no respondió, el reporte se publica igual. Y esto es una muy mala noticia para el armador mismo. O sea, encontrarse un reporte que no tenga comentarios del operador es asegurarse que el buque ese no va a ser contratado. Porque significa que no hicieron caso a todo lo que el inspector observó. Así que, nuevamente, ¿cuándo se publica ese reporte? O sea, ¿cuándo se hace visible para el mundo SINF ese reporte? A los 14 días, si es que si no contestan nada, o en algún momento en que el operador contesta, ahí se hace visible y aparece en la vidriera de OSINF. Ahí, Janeri, si podés avanzar. Los comentarios del operador pueden ser escritos en varios idiomas. O sea, si no me equivoco, tiene hasta 8 posibilidades. Y obviamente el español está incluido. Y a su vez tienen varias oportunidades para poder seguir ingresando reportes en el primer año. Por ejemplo, volviendo al caso del radar. Disculpe. El inspector observa que el radar número 1 o el radar de Baró está fuera de servicio. Entonces, el armador puede contestar inmediatamente o dentro de esos 14 días. El radar fue el servicio técnico y detectó que tiene un problema en la válvula magnetron, la cual ya ha sido pedida y se espera poder recibirla la semana siguiente. ¡Tac! Y ustedes contestan eso, y eso se publica. A la semana siguiente, o a los 15 días, recibieron la magnetron y la instalaron, pueden ingresar nuevamente y decir, ahora, señores, ya el equipo radar está funcionando perfectamente luego de haber recibido la magnetron. Es decir, ustedes durante ese año pueden escribir todas las respuestas subsecuentes que consideren necesario.
Y ese reporte es visible durante 12 meses en la base de datos de OSINF. Y a pedido de un miembro OSINF se puede ir hasta un historial de 24 meses atrás. Así que bueno, si no hay ninguna consulta, podemos seguir avanzando. El betting, bueno, ¿qué es el betting? El modo de evaluar el riesgo de exposición de una petrolera asociado a la contratación de un buque de terceros. Ahora también se lo llama el Quality Assurance Process, que es precisamente asegurarse, es un proceso de aseguramiento de calidad. Digamos, el betting no asegura que no haya incidentes, pero sí de alguna manera manifestar o decir que yo hice todos los chequeos necesarios con la información disponible en las bases de datos de la industria para decidir que ese buque estaba en condiciones de ser usado. No solamente se ve la inspección, también este VIQ, esta es la inspección propiamente dicho, que es el Vessel Inspection Questionnaire. Tenemos los TPR, que son los Terminal Performance Report, o sea, las mismas terminales pueden informar a OSINF, sobre todo las terminales que son de la misma petrolera que está reportando ese reporte de inspección, o sea, cómo fue la performance del barco durante el momento que estuvo operando, o sea, durante el año subsiguiente. Eso es todo información viva de la cual se van nutriendo los sistemas de betting, porque, como les decía, la inspección es una foto en el momento que va el inspector, pero después, una vez que el buque empieza a navegar, a funcionar, va haciendo su propio historial. Si va a una terminal y hace todo lo que debe hacer sin inconvenientes, opera en término, no tiene ninguna observación de inseguridad, la misma terminal puede hacer un buen informe del mismo barco, lo cual obra a favor de quien lo vaya a evaluar en algún momento a posteriori. Las Port State Control Inspection también son cosas que se miran, o sea, son las inspecciones que hacen los estados rectores de puerto. El TMSA hoy está teniendo mucha relevancia eso, después voy a nombrar un poquito de eso de qué se trata, que es relacionado con la autoevaluación de gestión del mismo operador. Los incidentes, también el betting ve si el buque tuvo incidentes, qué tipo de incidentes, y si lo cerró adecuadamente, es decir, si tomó las medidas. O sea, acá nadie dice que los buques no pueden tener incidentes, de hecho, obviamente siempre el 0 incidentes es el sueño y es el goal de todos, ¿no? Pero se podrá lograr algún día, sí, yo creo que se podrá lograr, pero el decir que los buques no tienen incidentes es realmente decir, no, estoy mirando para otro lado. Pero lo importante es qué acciones tomó ese armador, si las acciones tomaron son suficientemente sólidas para evitar recurrencia. O sea, si realmente el armador aprendió de ese incidente y tomó todas las medidas para que ese incidente no vuelva a ocurrir. Y el área también es muy mirada, es decir, en qué área está el buque operando. Si es en una zona muy densa, de mucha, sensitivamente muy alta, una sensibilidad alta con respecto a la ecología. Es decir, todas esas son factores que las empresas que evalúan barcos tienen mucho en cuenta a la hora de levantar el pulgar o bajarlo. ¿Y por qué se hace el betting? Precisamente porque un incidente puede afectar la reputación de una compañía. Recordarán, quizás los que estamos en esto hace mucho tiempo, el Exxon Valdez casi fue un antes y un después para la empresa ExxonMobil, no solamente por lo costoso, sino por que le costó también, lo costoso en dinero y lo costoso de levantar su reputación, y todo lo que generó en la industria después. El ISM viene después del Exxon Valdez, la prohibición o la limitación de tomar alcohol con el control de alcohol y drogas vinieron después del Exxon Valdez. En fin, cada incidente de estos que son bien icónicos marcan un antes y un después en las reglamentaciones marítimas. Todo arrancó allá con el Titanic, cuando de ahí sale el SOLAS, y así
han salido regulaciones y recomendaciones a medida que la industria fue aprendiendo, y como podemos ver, aprendió y tuvo sus resultados, porque como vimos en el segundo o tercer cuadro, cómo han bajado los incidentes después de que OSINF ha tenido bastante influencia en esta industria, ¿no? Y obviamente también puede afectar la cadena de suplido, y eso es quedar mal con el cliente. Si yo tengo un incidente y tenía que llegar a una terminal en un determinado momento, y esa terminal necesitaba el producto para poder despachar a sus clientes, y bueno, si el producto no llega, sin duda la cadena de suplido se ve totalmente afectada. La decisión de vetting, si puedes adelantar, pero ahí lo que dice es que si la decisión de vetting se toma como resultado de la inspección del buque, y no es así. Son varios los factores. Si puedes seguir avanzando, Generis. La decisión de vetting, sin duda, la calidad del buque tiene mucha importancia, o sea, la condición, y dentro de esa condición, la inspección del buque tiene una preponderancia muy importante, pero también se ve la performance en el pasado del barco. Y volviendo al Exxon Valdez, que ha sido tan icónico, sobre todo los que estuvimos ahí en esa empresa, lo tenemos tan marcado, que al mismo Exxon Valdez se le tuvieron que ir cambiando el nombre, lo vendieron, hasta lo cambiaron de área, terminó haciendo trading en el Asia, cuando se dedicaba a hacer trading solamente entre Alaska y Baja California. Así que también la calidad del owner, hoy la calidad del operador técnico es algo que está teniendo muchísima preponderancia. Es decir, la calidad de su management, la calidad del personal, cómo lo entrena, la calidad de sus procedimientos, la calidad de su flota, o sea, qué tipo de flota tiene, qué edad, son todos doble casco, están todos en buen mantenimiento, en fin. Y los factores de viaje, como les decía recién, que el área tiene mucho que ver a la hora de tomar una decisión de vetting, qué tipo de carga, o sea, obviamente que transportar un producto blanco siempre a las vistas de la contaminación es menos riesgoso que transportar un fuel. El soporte del owner, o sea, cómo puede reaccionar el owner ante un incidente, qué capacidad que tiene para dar respuesta a una emergencia. Esas son cosas que también se miden a la hora de tomar una decisión de vetting, y el historial del barco. En fin, si podés seguir avanzando, Generis. En fin, bueno, acá esta es una especie de quiz que les hago. Es decir, si yo tuviera que hacerles una pregunta, y decir, si tengo que elegir un barco y solamente puedo hacer una pregunta, ¿qué es lo que se miraría? Ahí seguí avanzando. A ver, y otro más. A ver, hay algunos, puede opinar a ver si uno tuviera que hacer una pregunta, puede ser una de las que está acá en este listado o no. ¿Cuál es la que elegirían para decir, bueno, okay, puedo hacer una sola pregunta para contratar este barco? La edad. Yo me iría por la tripulación. La tripulación, bien. Bueno, sin duda, sí, puede ser. La edad. La edad. Bien, también cosas a considerar. Ahora, déjenle avanzar, Generis, y voy a hacer un pequeño recuerdo histórico. Y retrocedamos ahí unos 200 años atrás, y como ejemplo se usa mucho esto a la hora de explicar la importancia que tiene, y ya vamos a ver qué. Seguí avanzando, Generis. Había un operador A con un almirante hace 200 años que tenía una flota de 40 años de edad. Tenía casi unos 680 hombres, obviamente era casco simple de madera. Y por otro lado teníamos un operador B que tenía una flota de 3 años de edad, impecable para esa época, y con 840 hombres. Y se enfrentaron en una guerra. Avanza, por favor, Generis.
la flota A, que la Royal Navy, esta es la famosa batalla de Trafalgar, ¿no? Tenía 27 buques la Royal Navy y 33 la franco-española, que estaba a cargo del almirante Villeneuve. Por un lado, 2.100 armas, 140, el otro 2.640 armas. O sea, a simple vista, si uno tendría que apostar, y obviamente yo me voy a ir por la flota más nueva, tengo más barcos, tengo más armas, tengo más cañones. Seguí, por favor, Generis. Este fue el resultado. 22 buques capturados hundidos, y de otro lado 0 buques capturados hundidos. Y los historiadores de esa época, seguí avanzando por favor, ¿qué marcó la diferencia? La tripulación, ciertamente importante. La gestión, dice, la mayoría de los historiadores destacan que la clave de la victoria estuvo en las habilidades de liderazgo de gestión del almirante Nelson. Así que, si yo hoy tuviera que hacer una pregunta, fue medio tricky porque no está la opción operador ahí. La pregunta que yo haría, si tuviera que hacer una sola, es ¿quién es el operador del barco? Hace 2 clics, por favor, y otro más. La calidad del operador y su gestión se ha convertido en un componente importantísimo en el proceso de vetting. Es fundamental hoy el operador, o sea, casi es inaceptable a veces por ahí el operador dice, bueno, no, con esta petrolera me tengo que cuidar más, y entonces ahí voy a poner todos mis recursos. Y con aquella que no la mira nadie, que tiene unos estándares, aquel barquito no le pongo nada, no. Se va a mirar la gestión pareja de las dos operaciones, porque se entiende que todo esto es sistémico, y que al operador le interesa la seguridad de sus tripulantes, tanto en el buque A como en el buque B, la seguridad de la carga tanto en el buque A como en el buque B. Así que bueno, de ahí venía un poco este jueguito, y la historia ayudaba un poco a ejemplificarlo. Avanza, por favor. Ahora le voy a hablar un poquito sobre el scoring de buques, eso que le decía que es algo muy subjetivo, algo muy mío. Más hasta le diría que esto es algo que después, cuando tuve la oportunidad de trabajar para una empresa que acá se llama Pan American Energy, lo desarrollé como algo propio, y esto no es la verdad absoluta. Cualquier vetter o cualquier empresa de betting puede armarlo esto como lo desee. La forma que yo encontré, al menos, de poder diferenciar un buque de otro, ¿no? Vamos a suponer que son buques similares, del mismo tamaño, la misma capacidad y costo. Entonces, cliquea por favor. Si puedes avanzar un poquito. Claro, vamos a ver si son iguales o si no son iguales. Seguí avanzando, por favor. Y es darle un peso, un valor a las preguntas contestadas no. O sea, si yo a esas preguntas contestadas no, yo le doy un peso, como las preguntas son muy abarcativas y de varios temas, va a depender del tenor de lo que se observa para dar un valor a la observación. Por ejemplo, la pregunta 5.1 del cuestionario dice, si el área de cubierta está libre de deficiencias. Es recontra abarcativa esa pregunta, porque uno puede hablar del mantenimiento de la cubierta, de la iluminación, de los equipos de amarre, del acceso. O sea, uno puede observar cosas nimias o cosas realmente de mucha importancia. Entonces, aunque haya un pequeño defecto, el inspector tiene que poner un no. Pero ya le digo, no es lo mismo un no en algo muy de baja importancia, algo que realmente sí lo tiene. Entonces, una forma es darle peso a ese comentario que va a poner el inspector. Entonces, si puedes seguir avanzando. Por ejemplo, no es lo mismo decir falta una lamparita a decir tengo avanzada corrosión en toda la cubierta. O sea, de las dos maneras, la respuesta va a estar, la 5.1 va a estar contestada no, pero en la observación del inspector va a decir, había de 10 lamparitas, había una que no funcionaba. O puede llegar a decir, toda la cubierta tenía un estado de corrosión muy, muy, muy avanzado. Obviamente, en un caso, la observación es un low, y en otro caso es un high. Y yo a ese low y a ese high le puedo asignar un puntaje. Entonces, en función del puntaje, y puedo decir, ok, low
un puntaje 1 y high un puntaje 10. Entonces, el barco que tenga menor puntaje va a ser mejor que el que tenga mayor puntaje. Así que si seguimos avanzando, por ejemplo, acá, no, anda atrás. Esto es sacado, son preguntas directas que hace el mismo cuestionario, ¿no? Los cuestionarios están todos en inglés. If the vessel uses its own cargo hoses, are they in good order, pressure tested annually to the designed working pressure, conductivity test carried out, and is record to all hoses test inspection maintained on board. O sea, en esta misma pregunta está preguntando, sí, si el barco usa sus propias mangueras, ¿están en buen estado? ¿Se hizo la prueba anual a la prueba de diseño, a la presión de diseño? ¿El test de conductividad está hecho? ¿Está todo el récord bien al día? ¿El mantenimiento se lleva bien? ¿Están las mangueras bien marcadas? En fin, esta preguntita, como verán, tiene muchas subpreguntas y cosas en el medio. Entonces, yo puedo decir que una observación pudo haber sido: las mangueras estaban certificadas, pero no debidamente marcadas. Pudo haber sido una observación. ¿Es muy importante? Y no, para mí como veter, vamos a suponer que yo estoy del otro lado, en Bombay o en Houston evaluando, y no es muy importante. O sea, con que la marquen, listo, está solucionado. Pero las mangueras estaban en buen estado, bien presurizadas, bien mantenidas. Otra observación puede ser: tenían la certificación al día, pero tenía signo de deterioro en cubierta exterior. O sea, era superficial el deterioro. Vamos a suponer que se observa que es fruto de la abrasión, de arrastrarla por el muelle. Entonces, puedo decir, bueno, para mí tiene una importancia media, le doy un valor de 3 a ese scoring que estoy asignando. O la observación del inspector puede haber sido: la manguera está en muy mal estado y con certificación vencida. Esto es gravísimo. O sea, de por sí esta observación va a bloquear ese buque, no lo va a aprobar nadie precisamente por tener esta observación. O sea, de por sí esto es algo muy grave. Pero vamos a suponer que yo igual lo sigo evaluando y quiero entrar en un scoring, entonces digo, bueno, ese scoring yo le doy 10. Entonces, como vemos acá, ya si el buque no tuviera más observaciones, y bueno, este barco va a tener una calificación de 10. Para mí, scoring individual, así lo voy a poder comparar con otro. Pero vamos a suponer que este buque siguió, en este caso, si no me equivoco, yo no lo veo acá porque está, a ver si lo puedo correr. Ahí está. En este caso sí, bueno, al estar en rojo, esa es la observación que tuvo este barco. Bueno, ya de por sí el score viene dando 10. Vamos a ver, pero también tuvo otra observación. Avanza por favor, Generis. Does the operator provide adequate personal protection equipment? O sea, acá pregunta si el operador ha suplido de equipos de protección al personal adecuados para todas las tareas que se estaban llevando a cabo. Entonces, vamos a suponer que una observación pudo haber sido: 1 de 10 salvadores autoinflables tenían una luz fuera de servicio. Es una observación, el inspector lo tiene que poner, pero yo digo, tan importante no es. Ok, le doy una calificación de low. Acá en lo que está en rojo, estamos haciendo en este ejemplo, que fue lo que realmente vio el inspector, la mitad de los cascos de seguridad estaban en mal estado. Bueno, vamos a suponer que para mí esto le doy una calificación de media, entonces este buque sumió 3 puntos más. Otra observación pudo haber sido: falta total de provisiones de equipo de protección al personal. Sin duda eso es mucho más grave. Si hubiera sido ese el caso, le hubiera dado un puntaje de 10. En este caso, si voy sumando, este barquito ya lleva 13 puntos en el score. Seguí avanzando, por favor, Generis. Esta es la tercera observación que le tocó al barco, si los certificados estaban válidos. Y la observación es: certificados originales, los originales no estaban a bordo. Solo las fotocopias válidas. Ahí sale cortado, pero dice: se corrigió durante la inspección. Es decir, los certificados originales solamente había fotocopias, pero una vez que el inspector lo observó, inmediatamente el superintendente llamó a la oficina,
y dijo, che, tráiganme rápido los certificados originales. Los trajeron. El inspector igualmente la tiene que anotar la observación, pero tiene que aclarar que se corrigió durante la inspección. Entonces, obviamente esta observación para mí mucha importancia no tiene, le voy a dar la menor importancia, que es low. Otro de las observaciones respecto a certificados puede haber sido, algunos datos de los certificados no eran coincidentes, diferentes valores en el deadweight. Entonces, bueno, vamos a suponer que ahí ya hay algo medio confuso, le puedo dar una calificación de medio, o sea 3, y lo peor, certificado de navegación vencido, le doy el máximo, sería un 10, obviamente que si esto hubiera sido el caso, nuevamente el buque queda bloqueado porque no puede navegar con certificados vencidos. Vamos a suponer que este barco solamente tuvo estas 3 observaciones, entonces digo, bueno, para mí, scoring, este barco sacó una calificación de 14. O sea, si hubiera estado peor esa inspección, hubiera sacado más de 14. Si el buque hubiera tenido mejores observaciones o 0 observaciones, hubiera tenido menos de 14. Entonces, a menor valor, mejor barco. Seguía adelantando. Entonces yo ahí puedo hacer una especie de comparación, y acá hay una tabla comparativa de un ejemplo que yo tuve el año 2012-2016, distintos barcos con los barcos de una empresa. Entonces, yo digo, bueno, los barcos del operador A, mi calificación fue 20 puntos, el del Nidastar 23, el de B 24, el Torne y así. Entonces, acá es una especie que yo puedo comparar peras con manzanas, no sé, convirtiéndolos todos a naranja. Es decir, es una forma que uno puede obtener de decir, este buque es mejor a esta gestión es mejor a esta otra. Es decir, esto lo toman o lo dejan, es como para tener una idea de cómo se puede hacer una tabla comparativa de scoring. Cars me pidió que sea un poco, que desarrolle mi imaginación, algo yo ya tenía en mente, y bueno, esto fue lo que yo fui utilizando con respecto a lo que fui realizando en varios años, sobre todo acá en Argentina, pero no es palabra absoluta, cada empresa, ya les digo, tiene su propio sistema. Así que si podemos avanzar, ahora vamos a pasar un poco a publicaciones de la industria que marcan el paso a todo lo que un operador debiera hacer para tener una operación aprobada, o sea, una operación libre de incidentes. Este siempre es el libro madre, ¿no? Debería estar en todas las terminales y en todos los buques, la International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. Ahí tiene todas las recomendaciones para la interfase. Esto está casi exclusivo para la interfase buque-tierra, o sea, cómo tiene que ser la operación del buque durante esa estadía en esa terminal, y para la terminal también hay toda la guía de cómo debe ser la operación de la terminal y cómo se debe manejar esa interfase buque-tierra con todos los checklists que se tienen que completar en conjunto. A continuación, y con el tiempo, porque esto estaba inicialmente, y hoy sigue apuntado a buques de ultramar, o sea, el tema de las barcazas vino después. Acuérdense que siempre los buques oceánicos van primero y después el mundo de las barcazas y sus reglamentaciones lo van siguiendo. Si podés avanzar. Entonces, OSINF, junto con la Comisión Europea, en el año 2010 dijeron, che, vamos a desarrollar algo que sea más customizado para barcazas, porque, bueno, acá, sobre todo en Europa hay un manejo, digamos, hay un mundo de barcazas inmenso. Entonces se desarrolló el ISGIN, que es lo mismo, pero para navegaciones inland. International Safety Guide for Inland Tankers and Terminals. Y ahí tienen la buena noticia de que esta publicación es totalmente gratuita y se baja de internet en PDF. Y le puedo asegurar que es completísima y valiosísima la información que ahí tienen, con todos los checklists de bunkering, de terminales buque-tierra. Es realmente una herramienta de mucho valor y recomiendo ser usada porque es un paralelo al ISGOT, pero aplicado a navegaciones simples.
Si podés seguir avanzando. Esta es una publicación que desarrollaron en el año 99 en Estados Unidos. Es bien localizada en el Mississippi, en los Grandes Lagos, hasta inclusive en navegación costera, y abarca a todo tipo de embarcación inland, sea autopropulsada como remolcador o no propulsada, barcaza no propulsada. Tiene algunas tablas interesantes, como sobre todo el caso de remolcadores, qué potencia debe tener un remolcador para empujar un X tonelaje de barcazas, y en fin, también tienen muchas recomendaciones interesantes a seguir. No está muy ayornada, porque ya le digo, desde el año 99, pero SINF todavía la tiene como válida, o sea que hoy por hoy es un elemento de consulta, y recientemente sacó la siguiente, Generis, si puede seguir, que está enfocada pura y exclusivamente, si puedes avanzar a la slide siguiente, que es la USA Barge Operation. Esta está directamente ligada a remolcadores y barcazas no propulsadas. Esta es bien reciente, así que realmente es de información bastante actualizada. Y por último, el TMCA, que es el Tanker Management Self-Assessment. Esta es una guía para que el operador pueda ir desarrollando sus propios indicadores y ordene su gestión. Y respondiendo todas esas preguntas que ahí tiene en referencia a su gestión, pueda volcarlo en una base de datos de OSINT. De modo que no solamente cuando vayan a evaluar el barco de un operador, también puedan ir a ver su TMCA, a ver cómo ese operador se autoevalúa. Ojo, acá los armadores cayeron en la gran tentación al principio, ¿no? Porque esta autoevaluación va de escalón 1 a 4. 1 es lo menor, 4 es la máxima calificación. Obviamente, esto salió en el año 2008 aproximadamente, todos los armadores del mundo dijeron yo soy 4. Entonces, para ordenar un poco eso, las mismas petroleras mandan lo que se llaman TMCA Review a las oficinas de los armadores para verificar la veracidad de todo lo que está ahí publicado. Entonces, hoy por hoy ya no hay armadores todo 4, si bien los hay muy poco en el mundo y son obviamente estos grandes poderosos de embarcaciones que hacen navegación internacional, porque ya de por sí alcanzar un nivel 1 requiere un sistema de gestión bastante robusto y que tenga una fácil trazabilidad en el tiempo. O sea, no es fácil alcanzar un nivel 1. Hoy por hoy ya la industria está prácticamente pidiendo un nivel 2. Pero ya les digo, esto hay que hacerlo con mucho cuidado y dar pasos firmes, porque no es fácil y mantenerlo es más difícil todavía. Así que, bueno, esta es la guía esta, que está directamente relacionada con ISM Code. Es cómo ordenar todo lo que dice el ISM Code para yo aplicarlo a mi operación de a bordo. Así que por esto creo que acá he llegado a la finalización. Así que quedo atento a consultas, si tienen. Antes de darle la palabra a otros, me gustaría hacer un comentario, Alejandro. Sí. Creo que el principal objetivo que tenía con traerte aquí es mostrar los estándares internacionales que se utilizan para la validación de los equipos, para tratar de lograr una mejora continua en las operaciones. Panamá estamos posicionados entre los 10 países de bunkering más importantes del mundo. Pero para mantenernos posicionados tenemos que crecer como país y como empresas al mismo estándar que crecen los otros puertos internacionales. Tenemos quizás algunos criterios un poco
subjetivos en el proceso de verificación y calificación de los equipos. Y me gustaría que de alguna manera aquí localmente se pudiera utilizar como referencia estándares como estos para que validen los equipos de manera objetiva. Sé que muchas barcazas, quizás la mayoría de las barcazas ya deben estar inspeccionadas por alguna petrolera y deben estar en CIRE. ¿Hay alguna forma en que una entidad gubernamental tenga acceso a esas inspecciones para hacer algún tipo de validación de que el equipo cuenta con lo necesario para operar de manera segura, aprovechando de que ya tiene una inspección hecha por un oil major? ¿Se puede utilizar esto como una herramienta? Sí, sin duda. El OSINF da acceso no solamente a los miembros que obtienen su membresía a través de un costo, de un canon, primero de una aceptación, porque no, para ser miembro de OSINF se tienen que cumplimentar determinados requisitos, sino más allá de después tener un abono anual. Las entidades gubernamentales y los Coast Guard de todos los países solicitando su acceso, OSINF se los da, precisamente porque se ofrece como organismo de la industria que facilite ese tipo de evaluación. Así que, sin duda, lo que sí, algo a tener importante. Yo dije evaluación recién y me corrijo. En OSINF hay solamente reportes de inspecciones. No hay buques ni aprobados ni desaprobados. Hay un reporte de inspección. Por ejemplo, el que yo les mostré recién, ese barco que tenía esas 3 observaciones que sumaban un 14 puntos para mi evaluación personal, puede ser que yo, petrolera A, digo, sí, la verdad que el barco este está muy bueno, yo lo voy a probar, porque cumple todos mis estándares, porque ¿sabes? Cada petrolera puede llegar a tener unos criterios mínimos de seguridad. Y así puede venir otra petrolera, quizás no digo más exigente, sino con otra visión, enfocado a mirar otras cosas, y puede decir, no, a mí este barco, nosotros tuvimos ya muchos problemas con mangueras, y si no están debidamente marcadas, para mí eso me generó muchos incidentes, entonces no lo apruebo. Entonces, insisto, en OSINF no hay inspecciones aprobadas ni desaprobadas, simplemente hay reportes de inspección. Queda después en la potestad de quien lee ese reporte internamente si aprueba o no aprueba. Utilizando un criterio de valoración que define la petrolera o define la entidad que está verificando el barco. Al final del día es ya teniendo un criterio, como bien dices tú, bueno, mi criterio es que esto tiene alto valor, esto tiene menor valor, y en base a eso establezco un criterio de aceptación como empresa o como autoridad. Exactamente, sí. Y como todo, digamos, a veces la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Están los sistemas de reciclo, que esto suele pasar. Es decir, vamos a suponer que sí o sí una embarcación es necesaria para, no sé, para abastecimiento de una determinada región, porque si no le llega el gasoil, las power plant no pueden trabajar. Entonces, obviamente el nivel del manager de betting va a decir, yo en función de los lineamientos que tiene esta empresa, no lo apruebo, pero la necesidad es tal que el comercial pide un reciclo y va a haber un director de esa empresa que va a pedir, ok, ¿hay alguna evaluación de riesgo que en función de todo esto que observó el inspector puedo minimizar las consecuencias que pudiera llegar a tener? Y si eso se trabaja, el director puede decir, ok, a un nivel más alto ese reciclo se aprueba. Pero sí, sin duda, cada petrolera tiene sus criterios de seguridad y en su línea base va a decir un sí o un no, y puede depender de los reciclos si después pueda llegar a aprobarse aprobarse o no esa determinada embarcación. Obviamente que el tema de reciclos no puede ser, o sea, una cosa son las emergencias y otra cosa son cuando las emergencias se transforman en el día a día, ¿no? Bueno, por eso cada empresa sabrá cómo manejarlo. Pero no deja de ser un riesgo. Como decía, si vos tenés una publicación, una inspección publicada y que da a entender a la industria que la inspección no fue buena,
y ese barco después tiene un problema con consecuencias graves a terceros, y te va a costar mucho defender la posición de que tu elección estuvo bien hecha, ¿no? Muy interesante. ¿Hay alguna otra persona con preguntas en el foro? En el chat no veo preguntas. No sé si... Bueno, aprovecho, ahí está Ricardo Telles. Señor Juan, bueno, muchas gracias, señor capitán. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Muy buen resumen. Yo trabajé con ExxonMobil recibiendo barcos durante muchos años y bueno, me hace acordar ustedes mucho de los trabajos que se hacían. Pero recuerdo que esa parte eran unos manuales pues que ya tenían cierto tiempo y no los actualizábamos nosotros en sitio muy frecuentemente. Hoy día vemos que hay mucho cambio en temas, por ejemplo, de tecnología para control de emisiones, área que nos estamos desempeñando ahorita. Y veo que, por ejemplo, con la IMO 2020 está cambiando muchísimo este tema y quisiera saber cómo se actualizan los inspectores y cómo se deberían actualizarnos en los puertos para que estas cosas sean actualizadas, revisadas adecuadamente, porque la tecnología es muy cambiante. Bueno, en el mundo de las barcazas es todo siempre muy regional, no es global, porque no es lo mismo las reglamentaciones que puedan haber en Panamá, con las que puedan haber en Argentina, con las que pueda haber en Guyana o en Vietnam. Entonces, obviamente, el inspector de barcaza va a tratar de mirar qué es lo que la recomendación internacional está sugiriendo, que en este caso OSINF hoy no está metido en eso. Todavía no tiene nada claro, digamos, no hay lineamientos bien firmes, y no sé qué es lo que Panamá hoy tendrá al respecto. Si hoy Panamá todavía no tiene nada al respecto, el inspector no va a observar nada de eso. Muchas gracias. No, nada. Tú mencionaste remolcadores. Cuando se hacen inspecciones de Don Barges, se hacen la del remolcador que utiliza el Don Barge, ¿correcto? Sí, son dos cuestionarios totalmente separados. El cuestionario de Don Barge es uno, el cuestionario de remolcador es otro. Es habitual que a veces es imposible, pero cuando se puede, el inspector lo que va a pedir, o la misma oil measure le va a pedir, que la misma barcaza tenga el soporte del remolcador al lado, porque por ahí, para probar los sistemas de incendio de la barcaza, quizás va a necesitar del remolcador, de iluminación, de energía. En fin, hay lugares donde uno va a inspeccionar barcazas y que es un lugar donde hay 20 barcazas todas amontonadas contra un árbol y no hay ningún remolcador. Y bueno, se hace la aclaración, esto no se vio, esto no se probó, esto... Por eso, fíjate que, viste que yo decía ahí que las respuestas de las preguntas pueden ser yes, no, not seen o not applicable. Ahí sería un not seen. No pudo ser visto porque no había un remolcador soporte. ¿Podrá el veter del otro lado, si le pidió al operador que haya un remolcador, si no, mi inspección no vale? Bueno, después será historia de quien lo evalúa, es decir, bueno, yo te dije que pusieras un remolcador, si esto no lo pude ver, si no lo puedo evaluar, no te puedo aprobar, pues no sé si cuando tengas el remolcador al lado va a ser capaz de la barcaza de combatir un incendio o no. Perdón, y por último, y los supply boats que mencionaste, los supply boats tienen un cuestionario diferente. Totalmente diferente. El mundo del OVID se llama con B corta. Oil Vessel Inspection, o sea, de los offshore Vessel Inspection. Y hasta son otros inspectores, que son formateados y calificados, porque vos, para poder calificar ser inspector CIRE, tenés que haber tenido antigüedad en las barcazas o en los barcos que vas a inspeccionar. Entonces, hoy solamente los inspectores OVID son aquellos que en algún momento pudieron pasar por una barcaza, por un buque offshore. Excelente, muchas gracias, Alejandro. No, por favor.
No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, voy a concluir la reunión dándote ante todo las gracias, Alejandro. De verdad que ha sido muy enriquecedor. Mucha experiencia. Yo sé que empezaste muy joven, por eso es que todavía te ves tan joven, pero apreciamos mucho el conocimiento que has transmitido. Creo que tenemos bastantes personas de la autoridad también, la autoridad marítima aquí. Si ellos tienen alguna pregunta posteriormente, les pediré que nos la hagan llegar a través de nosotros y te las haré directamente. Pero bueno, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias a los participantes. Fueron más de 60 participantes en esta reunión, muy concurrida. Creo que alguien mandó un mensaje. Los inspectores CIRE siempre deben hacerse las inspecciones CIRE siempre deben hacerse durante la operación o pueden hacerse fondeadas también. Bueno, en fin, una inspección CIRE se puede hacer en cualquier estado, inclusive lo que se llama idle condition. El tema está la validez que le puede dar quien la va a evaluar. O sea, mundo ideal es en descarga. En descarga, todo el mundo va a pedir que sea en descarga, porque es en ese momento donde más equipamiento se ve en funcionamiento. Las bombas, si están presurizadas, si hay pérdidas en las tuberías, si en el caso de que tuviera gas inerte, si está funcionando. En fin, hoy la industria pide que sea en descarga. Se entiende que en el mundo de barcazas es más difícil eso, porque por ahí las barcazas están sin operar, o un remolcador está en un lado y las barcazas en el otro. Entonces, es más habitual por ahí que una barcaza, sobre todo la no propulsada, se inspeccione fondeado o el remolcador también fondeado. Es decir, es más entendible. Digamos, se pueden hacer en cualquier condición. El inspector va a aclarar en qué condición la está realizando y hay que ver qué importancia le da al que le evalúa la operación que estaba haciendo la barcaza en ese momento. Pero en el mundo de barcazas, ya te digo, es más tolerante al respecto y una inspección fondeada es de digamos, también es considerada válida, como te decía, todas, pero yo creo que te sirve como para poder evaluar una embarcación y darle el ok. Gracias, César, por tu pregunta. Bueno, si ya con esto entonces culminamos nuestra sesión. Nuevamente, muchas gracias. Saludos a todos y espero que nos veamos de nuevo. Bueno, nuevamente, gracias, Car, por poder comunicarme y contactarme con los hermanos panameños, que los extrañaba. O sea, en algún momento iremos por allá y a ver, tú cuando te vienes y Lourdes, que también por acá serán bienvenidos. Y muchas gracias a todos. La industria panameña ha sido un gusto realmente. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo. Chao. Hasta luego, muchas gracias.